Hola, mi nombre es Ailina Escalona y hoy hablaré sobre la investigación que realicé sobre las mujeres científicas principales figuras del siglo XIX, que nacieron o ocuparon un periodo considerable del tiempo en América. Esta presentación en específico se agregó casi en su totalidad a América del Norte y se centró en especial en América Latina, esta última teniendo casi un porcentaje total de personajes en la presentación en el periodo de las ciencias de 1801 a 1901. Esta investigación destaca en su mayoría mujeres en el ámbito de la medicina y la farmacia. Esto debido a las necesidades de la época, a los cambios producidos por las revoluciones industriales, a los fenómenos inmigratorios y a la introducción a los derechos humanos en la sociedad. Todas estas actividades dio un amplio protagonismo a las actividades preventivas sanitarias, a las investigaciones de campo y al nacimiento de la salud pública. ¿Por qué es importante hablar de la mujer en la ciencia? Es importante visibilizar las figuras femeninas de las mujeres científicas pioneras del siglo XIX porque contribuyen a la distinción de referentes femeninas en las áreas científicas. Esta área, que en su mayoría y demostrada por el tiempo, es un área contribuida en su totalidad por personajes masculinos. Elida Paso. Originaria de Buenos Aires, Argentina, Elida Paso sigue los pasos de su padre farmacéutico. Comienza los estudios de nivel superior en la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente había tenido tropiezos con la ciencia, estudiando físicas naturales, además de humanidades y filosofía, pero finalmente opta por la carrera de farmacia. Egresa en 1885, convirtiéndose en la primera mujer titulada de farmacéutica, rompiendo los esquemas de la sociedad patriarcal de la época. Y, años más tarde, comienza una segunda carrera, que sería medicina, carrera que se ve truncada por factores externos, como el desconcierto respecto a las habilidades de Élida y sobre lo moralmente correcto, mencionando que una mujer no debía ver cuerpos masculinos desnudos. Transcurridos 5 años y a punto de titularse de medicina, Elida Paso muere en 1893 de tuberculosis, justo antes de titularse como tal, título que sería otorgado más tarde a su compañera y amiga personal, Cecilia Grayson. Cecilia Grayson nace en 1859, hija de padres inmigrantes que llegaron desde Escocia, Uruguay, provincia de Argentina, hermana mayor de una numerosa familia de 6 hermanos. Tras el fallecimiento de Elida Paso, amiga personal de Cecilia, esta se propone como meta complementar la carrera frustrada de medicina, carrera que jamás había tenido una egresada de sexo femenino, pero que según el reglamento no se delimitaba por ello. Durante 1886, Cecilia Grayson fue un pilar fundamental durante la gran epidemia de cólera que abatió Argentina. Fue la encargada de atender la casa de aislamiento, uno de los centros de refugio y atención cúlmine para los ciudadanos argentinos. Aquí es donde aparecen sus primeras impresiones sobre la relevancia de las enfermeras dentro de las áreas médicas y cómo eran un apoyo fundamental para el trabajo de los funcionarios de la salud. Impulsada por esta idea, implementó la primera escuela de enfermeras y agrega la idea del uniforme tradicional, que se adaptaría en toda Latinoamérica más tarde. Realizó prácticas internas en la Escuela Hospital de Buenos Aires. Su tesis de graduación se tituló Histero-obractomías ejecutadas, donde se daban detalles de la investigación personal que mencionaban los efectos secundarios de las obroctomías, proceso quirúrgico de extirpación de uno o ambos ovarios en el cuerpo de la mujer, detalle hasta ese entonces ignorado, explicando la justificada irritabilidad hormonal que causaba en el cuerpo femenino luego de la extirpación. Finalmente se titula en 1889, convirtiéndose oficialmente en la primera doctora de sexo femenino en la historia de Argentina. Años más tarde, reincorporada en el Hospital San Roque, se dedica a la ginecología y la obstetricia. Eloísa Díaz Riquelme. Nace el 25 de junio de 1866. Realiza sus estudios primarios en liceos de Santiago de Chile y Humanidades, hasta que en 1880 se abre la oportunidad de postulaciones en la Escuela Médica de la Universidad de Chile, por una nueva ley que permitía que por primera vez las mujeres ingresaran a los centros de estudios superiores. Destacada alumna, en varias oportunidades llegó a ser la mejor alumna en clínica médica y en obstetricia de la universidad. Posterior a su tesis de grado,
Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las disposiciones patológicas del sexo. Logra visibilizar el vacío que existía respecto a los procesos de la pubertad y la menstruación femenina, añadiendo detalles sobre la actividad nerviosa, ovular, pélvica, uterina y desarrollativa, detalles de la actividad menstrual que hasta ese entonces no eran demasiado evaluados por los científicos varones. Eloísa lo colocó sobre la mesa para nada más y nada menos que su tesis de titulación, que resultaría rotundamente exitosa. Se titula siendo la primera mujer chilena que se gradúa como médica en Chile el 27 de diciembre de 1886, además de ser la primera mujer a nivel americano que obtiene un título superior. Esta investigación y tesis es agregada a los populares Anales de la Universidad de Chile y en la Revista Médica de Chile. La doctora Eloísa Díaz Riquelme cumplía con sus habilidades impecables que en 1898 logran convertirla en inspectora médica escolar de Santiago y progresivamente asumir el cargo a nivel nacional. Desde este puesto lograría elevar trascendentalmente con proyectos como lo eran la creación del servicio médico dental en las escuelas, policlínicas dirigidas a las personas de escasos recursos, el impulso de proyectos en colonias y jardines infantiles gratuitos. En 1911 es nombrada directora del Servicio Médico Escolar de Chile, impulsada por su destacado proyecto Desayuno Escolar Obligatorio Gratuito, la vacunación obligatoria y en diversidad de actividades para erradicar el alcoholismo. Ernestina Pérez, originaria de Valparaíso, nace en 1865, estudia en el Liceo Isabel Le Brun y se titula en Humanidades para luego rendir su examen de admisión. Durante la trayectoria de su educación superior, se topa con la destacada Eloísa Riquelme, donde incluso comparte algunas clases en común con ella. Se gradúa en Medicina y Farmacia en 1885 y logra superar su prueba de titulación en 1887 con la tesis titulada Higiene Popular, que fue publicada en los Anales de la Universidad de Chile exitosamente. En 1887 recibe el título de médico cirujano, solo días más tarde que la destacada Eloísa Riquelme Díaz, posicionada a ella como la segunda mujer en obtener un título universitario en medicina en Chile. Además de aquellas especializaciones, se dedicó de lleno en el ámbito de la ginecología y la puertocultura, interesada por la investigación del desarrollo femenino y la salud de ésta. En 1904 publica su investigación titulada Preparación sobre anatomía del cráneo, higiene del corsé, donde arrebataba contra la popular prenda femenina de aquellos años, el corsé, detonando altos problemas perjudiciales para el sistema óseo y deterioro de la salud, debido a las contraindicaciones y lesiones ocurridas a niveles costillar y órganos internos. Griselda Hinojosa nace el 20 de abril de 1875 en Copiapó, Chile. Cursa sus estudios primarios en el Colegio Particular de Niñas San Rafael y en el Liceo de Niñas de Copiapó. Ella fue elegida entre la minoría de 3 mujeres para poder entrar por admisión especial a estudiar en un curso en un liceo de hombres, Ciencias Naturales mediante el Estatuto de 1879. Entra a estudiar a la Universidad de Chile luego de aprobar su prueba de admisión exitosamente, para finalmente obtener su título de farmacéutica en diciembre de 1899. Título que obtiene luego de su exitosa tesis que tenía el título de Contribución al estudio del Solarium tomatillo, un estudio sobre la planta semitremadora del natri o tomatillo, perteneciente al arbusto original del sur en el país de Chile. Esta planta se caracterizaba por tener flores azuladas de 25 milímetros y centro amarillento. Contenía una fruta, una baya morada venenosa muy pequeña. Dentro de su investigación, Griselda añade una nueva sustancia química diferente obtenida en la composición. Conclusiones. El siglo XIX contribuyó ampliamente en el área de la ciencia, pero sobre todo en un enfoque dentro del área de salud y la investigación. Abrir las oportunidades a las mujeres fue un gran paso para lograr avances científicos que fueron ignorados por los varones hasta ese entonces.
Los ojos intrépidos y curiosos de estas feroces mujeres cautivaron con sus investigaciones y escrituras. A pesar de encontrarse en escenarios adversos debido a la precariedad machista de la época, lograron rescatar en avances que pueden ser de utilidad hasta la actualidad, además de que, al ser tan destacadas en su sexo, abrieron la posibilidad a la visión de las capacidades femeninas que eran menospreciadas y por lo mismo rechazadas. Es muy importante que se considere las figuras femeninas dentro del ámbito de la ciencia, ámbito que, hasta la actualidad, está en un mayor porcentaje considerado por hombres. Las mujeres contribuyen un 50% de la población en Chile y podrían desarrollar mucho más el área científica y por ende las posibilidades evolutivas del país. Es tiempo de quitar los estigmas y comenzar visibilizando las figuras femeninas científicas, como lo fueron Elida Paso, Cecilia Grayson, Eloísa Díaz, Riquelme, Ernestina Pérez, Griselda Hinoja y muchas más que quedaron en el tintero debido al desfase de la época o por especialización de área. Además de existir muy poca figurativa dentro de la información disponible online. Sin alargarme demasiado, en general las mujeres dentro de la ciencia existen entre una minoría de las investigaciones, pero no obtienen el protagonismo que merecen en la sociedad en comparación a sus compañeros masculinos. Y este es un trabajo que debemos seguir desarrollando socialmente, ya sea rebuscando entre la historia de invisibilidad o escribiendo las nuevas figuras científicas femeninas. Con esto me despido, profesor. Espero haya podido quedar claro la idea de mi investigación